voy a pedir que suba al escenario el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como hemos hecho anteriormente, pulsando el botoncito verde que tiene en su pantalla que pone vuelva al escenario. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al que tengo el placer y el gran honor de saludar de nuevo en el marco de nuestros cursos Yuste, del Campus Yuste. Esta vez no va a ser posible que podamos disfrutar de ese entorno maravilloso que nos ofrece el monasterio. Hemos pasado a septiembre en vez de hacerlo en julio. Quizás ahora las temperaturas son un poco mejores. Presento al ponente. Él nació en Mérida, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, profesor titular de Filología en la Universidad de Extremadura. Fue elegido diputado por Badajoz en la legislatura constituyente de 1977 y reelegido en las elecciones del 79 y 82. Es artífice del proceso preautonómico de la región de Extremadura, que desembocó en la aprobación de su Estatuto de Autonomía, y durante los años que van del 1983 a 2007 fue presidente de la Junta de Extremadura. En la actualidad preside la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra, que precisamente pretende poner en valor esa memoria ligada a ese proceso de transición de desarrollo democrático de la región de Extremadura. Porque ya he coincidido con él en varios cursos, me permito también añadir además que, además de su trayectoria política, actualmente ejerce como analista, cosa que ha hecho siempre, pero sobre todo en el campo de lo que puede pasar en el futuro. Realmente invito a ver las ponencias que ha dado en Yuste, donde ya prevé cómo debe ser esa relación institucional, multinivel, ese papel que debe tener la Unión Europea, y además siempre desde una perspectiva bastante innovadora. Presidente, para nosotros, como siempre, es un honor tenerle con nosotros. Decir además que es miembro de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, y que durante mucho tiempo, durante su mandato como presidente, además fue presidente de la Fundación Yuste, institución que se puso en marcha gracias y bajo su mandato. Presidente, muchas gracias, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te agradezco a ti y al profesor Enrique Moradillos la oportunidad que me dais de participar en estos cursos que sirven para refrescar ideas y sirven también para aprender. Yo, desde hace 50 años que conozco a Felipe González, he tenido la oportunidad de hablar muchas veces en actos donde participábamos los dos, normalmente por razones protocolarias en un caso, o por razones de respeto en otras. Yo siempre hablaba que él. En esta ocasión me va a tocar algo nuevo, que es hablar después de Felipe González, lo cual me llena de satisfacción, porque abre tantas puertas en sus intervenciones, como ha hecho en la intervención de esta tarde, que te puedes colar por cualquiera de ellas sin que se pierda el hilo de las razones o los motivos que nos han traído hasta aquí en la tarde de hoy. Saludo también a todas las personas que nos estén viendo presencialmente, porque hay enemigos de la digitalización que piensan que si no están en el espacio físico no se está presente de igual forma que ahora estamos haciéndolo, lo que estamos conectando, habiéndonos evitado, yo en mi caso, 273 kilómetros, 2 horas 45 minutos de coche, y 2 horas 45 minutos de coche para acá, que son ya mucho tiempo con la edad que tenemos. Bueno, a mí me toca hablar de los retos futuros de la cohesión desde la perspectiva regional a la internacional, y empiezo por decir que popularmente las 300 regiones, casi 300 regiones que conforman la Unión Europea, se dividen popularmente en dos. Regiones Objetivo 1, que todo el mundo ha oído hablar de ellas, y demás regiones. Las de Objetivo 1 se califican como regiones pobres y las demás regiones como ricas. Bueno, a mí nunca me gustó esa clasificación, porque llamar a Extremadura, por ejemplo, la región en la que estamos y en la que yo he presidido durante tantos años, llamar pobre a una región que tiene una sanidad gratuita, una educación gratuita de calidad, universal para todos, que tiene pensiones, llamar pobre a esta región me parece un sarcasmo y me parece casi un insulto
a aquellos que están viviendo en muchas partes del mundo con $30 al mes. A mí me gustaría más que Europa empezara a clasificar las regiones en regiones carbonizadas y regiones descarbonizadas. Y después diré por qué esa distinción. Hasta hoy, como ha dicho el presidente González, hemos dispuesto de muchas políticas estructurales en la Unión Europea y una de ellas la política de cohesión. Ahora bien, si queremos hablar de los retos de la cohesión es porque tenemos dudas de qué va a pasar como consecuencia de la crisis que estamos viviendo en la pandemia del coronavirus. Ha dicho el presidente González, y yo me fijo en eso, que la política la política europea de los próximos años va a ser una política expansiva, en oposición a la que fue la política de 2008, pero con condiciones. Él ha dicho que vamos a hacer inversiones por objetivos para mejorar el aparato productivo, el cambio climático, la digitalización, etcétera. En definitiva, yo lo resumiría en dos clases de política: el Pacto Verde Europeo y la digitalización. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? Pues yo creo que es dar recursos económicos, dinero, para las regiones carbonizadas. Paradójicamente, he visto que hay comunidades autónomas en España que piden flexibilizar los requisitos ambientales porque su Producto Interior Bruto va a reducirse en un 10 o en un 15% en estos años. Pero el comisario Dombrovskis anunció hace un par de meses 1 billón de euros para inversiones ecológicas. Y el vicepresidente Timmermans anunció 100.000 millones de euros para sectores y regiones que dependen de los combustibles fósiles más que las demás regiones. ¿Qué quiere esto decir? Esas dos declaraciones más el Pacto Verde Europeo. Quiere decir que va a haber dinero para descarbonizar y deduzco que nada o casi nada para las regiones que ya están descarbonizadas. De lo que deduzco que las inversiones más importantes van a ir a las zonas carbonizadas, lo que va a generar, como él también ha dicho, el presidente González ha dicho, una actividad económica importante, incluso va a generar unos recursos de casi 3 billones de euros como consecuencia de lo que va a poner encima de la mesa la Unión Europea, y va a haber posibilidades de empleo en esas zonas carbonizadas. Los ciudadanos de las zonas descarbonizadas marcharán a descarbonizar las zonas carbonizadas. Y perdón, porque parece que estoy haciendo un trabalenguas, pero es que como consecuencia de que los que están en las zonas descarbonizadas, que no van a tener recursos para descarbonizar porque están descarbonizados, van a ir a las zonas carbonizadas para descarbonizar, se va a carbonizar las zonas descarbonizadas y al mismo tiempo se van a vaciar más todavía las zonas que están vacías. Y la primera pregunta que yo creo que habría que hacer a Europa, a los gobiernos nacionales, en este caso concreto al gobierno de España y a las regiones europeas, sería la siguiente. ¿Le interesa o no a la Comisión, a los gobiernos, a las regiones, que existan regiones o zonas vacías en Europa? Ahora que tanto nos preocupa a los españoles algún proceso de independencia, algún intento de separarse del Estado de algún territorio en España, cuando un pueblo se queda sin nadie, cuando un pueblo se queda vacío, es como si se hubiera independizado. ¿Nos preocupa esa independencia o no nos preocupa? Si nos preocupa, tendremos que articular entonces políticas que impidan el vaciamiento. ¿Cuáles políticas? La primera, considerar como derechos lo que otros consideran mercancías. La sanidad, la educación, el 5G, la inteligencia artificial, los teléfonos móviles, ¿esos son derechos o son mercancías? Si son derechos, hay que garantizarlos a todos, independientemente del lugar en el que vivan o quieran vivir. Si son derechos, no se pueden dejar en manos del mercado, porque el mercado no tiene como función garantizar los derechos de los ciudadanos, sino rentabilizar sus inversiones. Y además el mercado siempre llega tarde cuando la mercancía no es rentable. Por eso, por ejemplo, se cortaba la comunicación al presidente González, porque ahí no ha llegado el mercado.
Ahí tendrá que llegar el Estado para garantizar que tengamos 5G próximamente para poder ser competitivos. Si esos derechos no se garantizan en las zonas rurales, los habitantes de las zonas rurales irán corriendo a buscar esos derechos en los núcleos urbanos, generándose un círculo vicioso. Por ejemplo, de nada serviría la telemedicina de la que tanto se habla si no puede llegar al mundo rural por falta de redes que posibiliten el tráfico de la información, el tráfico de los datos, de la que también hablaba Felipe González. Y además, los enemigos de la enseñanza virtual tendrán la excusa perfecta para obligar a la presencialidad bajo el prisma de que se generaría una brecha digital. En definitiva, la cohesión desde la perspectiva regional exige que en la próxima década el problema ya no va a ser cómo gobernar en zonas despobladas, sino cómo gobernar zonas o núcleos urbanos superpoblados. Porque está escrito en todas partes y se está viendo en todas partes. La tendencia es a vivir en ciudades abandonando el mundo rural. El 90% de la población española vive en este momento en el 30% del territorio, en Madrid y en toda la zona litoral. Así que no vamos a poder llenarlo vacío, eso es casi imposible, por mucho que se esfuerce cualquier gobernante, pero sí podremos impedir el vaciamiento. El problema puede pasar a ver cómo evitar el vaciamiento, a saber cómo se van a gestionar las macrociudades. Leía el otro día que en China se van a unir dos capitales que van a tener 100 millones de habitantes, van a tener una M30 me parece que eran de 1.000 kilómetros de longitud. Bueno, esa es la tendencia que está habiendo. El problema, repito, ya no va a ser tanto cómo somos capaces de llenar lo que está vacío, sino cómo somos capaces de gobernar macro ciudades de la forma en que se está produciendo el traslado de las zonas rurales a las zonas urbanas. El renglón de las ayudas europeas destinadas a la transición ecológica, yo creo que no va a tener mucho futuro en Extremadura. ¿Por qué? Porque la transición ecológica aquí ya es una realidad. Las plantas termosolares, por ejemplo, están desplazando los cultivos extremeños. Observen ustedes cuando vayan por el campo que nadie pone un panel debajo de un árbol. Los promotores, ¿qué es lo que buscan para sus paneles termosolares? Buscan agua y espacios abiertos. ¿Dónde están los espacios abiertos? ¿Dónde hay agua y no hay árboles y bosques? ¿Dónde están los cultivos? Sustituidos por plantas termosolares. Así que la política de cohesión no va a consistir únicamente en más o menos subvenciones. Para Extremadura, en este caso, es necesaria una revisión normativa para que la Europa rural no se vacíe. ¿Cuál es la base de la Europa rural? La agricultura familiar, la base del sustento del mundo rural. ¿Pero qué se le está exigiendo a ese mundo rural? Se le está exigiendo que sea muy competitivo, que sus cultivos sean muy competitivos para ir reduciendo los apoyos, como han pretendido hacer con la política agraria común de los próximos años. Y se les exige además que sean activistas del medio ambiente, que defiendan el medio ambiente. Y se les exige garantía de calidad sanitaria, la trazabilidad famosa, que los productos sean sanos, que sean higiénicos, que sean limpios, que no contaminen y que no tengan productos químicos. Y todo eso que sea gratis. Porque si todo eso hubiera que meterlo en el precio final del producto, no seríamos capaces de competir con otros mercados a los que, por cierto, no se les exige ni una sola de esas normas que se les exige al agricultor de las zonas rurales europeas. En segundo lugar, habría que adoptar la normativa europea y nacional a la realidad sociogeológica del mundo rural. Uno va por algunos pueblos de cualquier punto de España y ve a lo mejor, hombre, aquí puedo comprar mermeladas, porque resulta que aquí tienen muchos melocotones y en ese pueblito hacen mermeladas. Pero resulta que han cerrado porque se les exige a ese pequeño negocio de mermelada, de ese pequeño pueblo, la misma normativa de exigencia que a la fábrica Ero, que fabrican millones de toneladas de mermeladas en el mundo.
O vas a una quesería artesanal y resulta que está a punto de cerrar porque se le exige a ese pequeño artesano que hace queso en un pequeño pueblo las mismas exigencias que a cualquier gran quesería multinacional manchega. O a los autónomos en los pueblos resulta que venden por temporadas. Hay inviernos o hay veranos donde ese autónomo que ha puesto un pequeño negocio en su pueblo, sobre todo pensando en el turismo, que durante unos meses del año no vende nada. Y está pagando la misma cuota que aquel artesano del mundo urbano que está vendiendo durante todo el año. O hay que hacer especialidades, hay que empezar a pensar en especialidades rurales. Los hospitales han hecho posible que la especialidad de médico rural. Todo el mundo quiere ahora estar en un gran hospital y nadie quiere estar en un pueblo atendiendo, pues lo mismo que el pediatra atiende a los niños, el médico rural podría dedicarse a hacer un MIR para ser especialista del mundo rural y vivir la medicina rural en los pueblos. Y por último, habría que hacer una política de recuperación de viviendas. Se están abandonando muchas viviendas en los pueblos y las administraciones tendrían la obligación de rehabilitar esas viviendas. Porque si tienes fibra óptica en un pueblo, tienes trabajo, tienes agua, tienes luz y tienes teléfono, pero no tienes dónde vivir, no tienes más remedio que marcharte, que emigrar e irte a la gran ciudad. ¿Cómo podría Extremadura situarse en el otro gran renglón que es la digitalización? Miren, a modo de metáfora, les diría que existen aviones cuatrimotores, trimotores, bimotores, monomotores e incluso aviones que vuelan sin motor. Y de la misma forma existen países o regiones que tienen 4 sectores productivos, 3 sectores productivos, 2 sectores productivos, un sector productivo e incluso hay países que no tienen ningún sector productivo relevante, pero que subsisten, se desarrollan y crecen hasta conseguir un nivel aceptable de prosperidad. Les pongo el caso de Austria o de Bélgica o de la vecina Portugal. España, además de la aportación de los servicios al Producto Interior Bruto nuestro, tenía 2 grandes sectores productivos, 2 grandes motores que hacían que la nave se mantuviera en el aire a una buena velocidad. El turismo y la construcción, que han permitido además en los 3 últimos lustros que España se situara como país puntero en la economía mundial. La construcción, no hace falta que lo explique, se hundió como consecuencia de la crisis de 2008. Y el turismo, lo ha dicho el presidente de Felipe González, también ha sufrido como consecuencia de la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasa en Extremadura? Extremadura, además también de la aportación de los servicios, que es el 63,7%, cuenta con agricultura y ganadería, que es el 8,8%, industria, que es el 11,5%, y la construcción, que es el 6,7%. ¿Dónde podríamos situarnos nosotros para generar esas inversiones por objetivo que nos hicieran acreedores no a la transición ecológica, porque no lo necesitamos, sino a un tipo de política que permita presentarse en Europa con un proyecto, con un plan, con un modelo que haga posible que engarce con los objetivos que la Unión Europea ha puesto en marcha después de su política, su consejo que hicieron en el mes de julio pasado. De nuevo, como ya hice en el año 1998, vuelvo a inculcar el mensaje de la digitalización como la mejor posibilidad que tiene Extremadura de subirse al vagón de la cohesión europea y a obtener una parte sustanciosa de las ayudas europeas. Mucho me temo que industria y turismo no van a ser susceptibles en Extremadura para recibir ayudas de reflotación. No hay mucha industria que reflotar en Extremadura y no hay mucho turismo al que ayudar, como se puede estar ayudando a las grandes zonas turísticas españolas. La agricultura ya sabe lo que va a recibir, como consecuencia de que la política agraria común ya está definida. ¿Dónde podríamos nosotros
fijar nuestros objetivos para poder ganar el futuro y para poder decirle a Europa, este es nuestro objetivo, esto es lo que queremos hacer. Mire, la licitación en Extremadura, en la construcción, ha caído en lo que va de año un 74% respecto al año 2019. No estoy pensando, cuando he hablado de construcción, no estoy pensando en volver a la política de vivienda del año 2007, 2006, 2005, que trajeron la crisis del 2008. Estoy pensando en el auge que la industria mundial del automóvil está dando al coche eléctrico. Creo que si no estamos ojo a visor, nos puede pasar lo que le pasó a los accionistas de la Kodak, aquel emporio que hacía fotografía en papel de acetato y que tuvieron en su mano, le dieron la patente de la fotografía digital y la desecharon. La fotografía digital terminó con el emporio en pocos meses, 174.000 trabajadores a la calle, sencillamente porque no supieron adivinar el futuro y no supieron ver que la fotografía digital iba a acabar con el formato que la Kodak hacía durante tantos y tantos años. Lo mismo puede pasar con la industria del automóvil. La industria del automóvil en 5 o 10 años va a hacer posible que todo usuario de coche tenga que ser usuario de un coche que se mueve con electricidad. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que tengan dentro de 5 o 10 años un único coche eléctrico? Los que vivan en viviendas unifamiliares con garaje o que vivan en edificios multipropiedad con aparcamiento privado no tendrán muchos problemas porque podrán enchufar fácilmente en su garaje o en el garaje comunitario. ¿Qué va a pasar con los usuarios de vehículos eléctricos que están estacionando sus vehículos en la vía pública, cerca de su casa? Extremadura tiene 388 municipios, 171 de ellos con menos de 1.000 habitantes. Y tiene, he tenido la curiosidad de verlo, 37.875 calles. No parece sensato esperar a que dentro de 5 o 10 años cada usuario enchufe su coche donde pueda y cuando pueda. Tiene que poder cerca de su domicilio y tiene que poder durante el tiempo en que no va a usar su vehículo, es decir, por la noche. Mientras él duerme, el vehículo debería estar cargando. ¿Y dónde? Cerca de su casa. ¿Quién puede favorecer que eso sea así y que eso ocurra? Son los poderes públicos. Los poderes públicos se encargaron de poner farolas de gas en las ciudades y en los pueblos, después transformar las farolas de gas en farolas con luz eléctrica y ahora con LED, por cierto. Bueno, pues hubiera sido absurdo que si uno vive en una calle, cada uno tuviera que comprarse su farola para iluminarse. Pues son los poderes públicos pueden dar respuesta a lo que va a ser una demanda social en poquísimo tiempo. Cuando más nos demos cuenta, cuando menos cuenta nos demos, estamos montados en un coche eléctrico y, por cierto, en un coche eléctrico sin conductor. Desde la fundación que presido, hemos diseñado una propuesta que voy a exponer brevemente a continuación para que no se me vaya el tiempo. Se trata de que la Junta de Extremadura, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, elaboren un plan de infraestructuras urbanas, de galerías subterráneas y electrolineras públicas para dar inicialmente respuesta a esa demanda ciudadana que va a llegar inmediatamente. Parece obvio que el camino más racional para su implantación sea el diseño, desarrollo e instalación de prototipos estandarizados y homologados de galerías subterráneas por las que fluiría de modo soterrado toda la red de distribución eléctrica y sobre la que se instalarán los puntos para la recarga de baterías de coches eléctricos, es decir, electrolineras públicas, al ritmo que creciese la demanda ciudadana. Las galerías subterráneas tendrán vocación multiuso, lo que implicará la obligación para todos los suministradores de energía eléctrica, de telefonía fija, de comunicación por fibra óptica, etcétera, de soterrar todas las conducciones
alámbricas existentes y que en la actualidad están físicamente encastradas en fachadas, en puentes, en viaductos o colgadas en soportes aéreos de la más diversa gama. Seguramente Miguel Ángel podrá poner una fotografía que le envié, unas cuantas fotografías que le envié, donde se ve cómo está el parque de electrificación en España. No sé si podrá salir. Sí, presidente, ahora mismo activo la presentación. Necesitaba estar yo en el escenario para poder activarla. Muy bien. Si no, lo dejamos, ¿eh? Si no entra, lo dejamos porque tampoco tiene tanta importancia, solamente para ver algo que todo el mundo ve todos los días por la calle. Vamos a ver. Lo dejamos. Debería estar dentro, pero no la veo por alguna razón. No hay problema. Este plan, que tendría un plazo de ejecución entre 5 y 10 años, hemos calculado que puede tener un coste aproximado de 22.000 millones de euros. El plan va a requerir un volumen de mano de obra que se calcula en 170.000 puestos de trabajo directos. ¿Cómo se financiaría eso? El retorno fiscal, derivado directamente de la actividad económica desarrollada a través del IVA, cotización a la seguridad social por el empleo generado, impuestos de sociedades devengados por los adjudicatarios, IRPF de la renta disponible de trabajo y del beneficio distribuido del empresario, en total estaríamos ante una horquilla que va del 33 al 37% de esos 22.000 millones de euros. Si nos situamos en el centro de la horquilla, el 35% de la recaudación fiscal quedaría por financiar el 65% restante. Las medidas que se van a adoptar por la Unión Europea para combatir los efectos de la crisis coronavirus serían las encargadas de aportar el 65% restante. No excluyo que a ese 65% restante que pediríamos a la Unión Europea para 10 años, pudiéramos añadirle algún tipo de contribución especial a pagar por los usuarios de ese tipo de electrolinera. Si no podemos poner una fotografía de un recorte de prensa que envié. Subirlas, pero no consigo que se vean. Bueno, pues se han visto en la prueba, pero ahora no se ven. No, era una noticia sobre Francia, que está pensando en poner 12 millones o 7 millones de electrolineras por toda Francia. Lo que no parece que la propuesta que hace mi fundación esté muy desencaminada. ¿Cuáles serían las sinergias del modelo? El sector eléctrico, en el subsector de distribución y el subsector de generación estarían claramente implicados. El subsector de distribución, porque no tiene más remedio que implicarse porque tendría que soterrar toda la electrificación que en estos momentos es al aire libre. Y el subsector de generación se beneficiaría del nuevo redimensionamiento de la demanda. Nuestra demanda actual es del 1,88% con respecto a la nacional y producimos un 8,04% nacional. Demandaríamos un 25% de nuestra producción, tenemos excedentes para atender ese plan. El sector de las comunicaciones, el plan integrará tanto a las empresas instaladoras de fibra óptica como al propio sector de las comunicaciones. El sector industrial de bienes de equipo se beneficiaría muchísimo y aquí habría que tener una colaboración especial con la Universidad de Extremadura, con la Escuela de Física, con la Facultad de Física, con la Escuela de Ingenieros, etcétera, porque habrá que diseñar mini tuneladoras, electrolineras, lectores de consumo de energía, etcétera, etcétera, que producirán efectos inducidos en el sector industrial. En el caso de que las circunstancias impidieran, pues yo qué sé, cuando se quiere hacer una galería subterránea aparecen unos restos romanos, pues habría que ir a un plan alternativo de dotación de electrolineras consistentes en modificar el sistema actual de alumbrado público, rediseñando las actuales farolas urbanas para dotarlas de una doble funcionalidad: función tradicional de alumbrado y función de electrolinera urbana. El soterramiento de cables en galerías posibilitará la circulación de lo que llaman los técnicos los VANT, los vehículos aéreos no tripulados,
que, además de sus funciones actuales, que es seguridad, vigilancia, policía, etcétera, permitirán, más pronto que tarde, a los ciudadanos desplazarse sobrevolando los espacios aéreos urbanos. Y el sector turístico sería del conjunto de turistas que visitan España y que van a visitar cuando terminemos con el virus, la mayoría de ellos llegan a la península a través de las fronteras terrestres, es decir, llegan con vehículos de motor. La simple difusión de que en España existiría una región, Extremadura, con una red integral de electrolineras que posibilitara la movilidad total de vehículos eléctricos, generaría, sin duda, un aumento espectacular del turismo en Extremadura. Competiríamos, seguramente no con playas, pero sí con tecnología, para que el turista visitara nuestra región en coche. Mire, termino. Urueña es un pueblo de Valladolid que tiene algo menos de 200 habitantes. Tiene un conjunto histórico fantástico, tiene una colección de campanas extraordinaria, pero nadie habla nunca del conjunto histórico artístico ni de su colección de campanas. Hablan de que Urueña es el pueblo que tiene más librerías que bares. Es el pueblo con más librerías de España. Y gracias a esa iniciativa, a esa idea que tuvieron de poner tantas librerías en un pueblo pequeñito, hoy Urueña tiene una forma de vida que acompaña a su agricultura con un sector turístico importante que está en movimiento constante visitando esas librerías. Extremadura puede y debe aspirar a ser la región más digitalizada de Europa, con más electrolinera por número de habitantes del mundo, con el espacio ambiental más limpio de Europa y con el soterramiento que hará posible el desarrollo tecnológico de los bancos. Ahí está lo que quería explicar. Francia pretende reducir a la mitad el consumo de energía en 2050 y pretende poner 7 millones de electrolineras en los próximos años. Nada más, muchas gracias y estoy sometido a las preguntas que se me quieran formular al respecto. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, aunque sea al final hemos conseguido compartir la pantalla que nos mostraba y han visto también las imágenes que nos hacía referencia al lío del cableado que existía en algunas ciudades a la hora de distribuir, ¿no?, lo que es las fuentes energéticas. Vamos a pasar directamente al debate. Sí, destacando la reivindicación de lo público que ha hecho el presidente Ibarra, pues precisamente para dar respuesta a esta crisis y al futuro de lo que queríamos hacer en Europa. Tengo una pregunta aquí de Adrián García Blanco, que me dice, en relación con la descarbonización y dado que las energías renovables aún no son capaces de sostener un país, ¿es la energía nuclear un medio necesario para ejecutar la transición energética? Bueno, parece que la vida útil de las centrales nucleares está tasada. Hasta ahora ha sido una fuente importante de energía en España, pero parece que va a ser la fuente de energía más importante en el futuro porque se están pensando las termosolares, etcétera, como alternativa a cualquier tipo de energía que pudiera conllevar peligro o que pudiera conllevar contaminación medioambiental. Gracias, presidente. Inmaculada González nos pregunta, ¿cree que Extremadura podría ser más competitiva a nivel industrial? ¿Por qué el proyecto del AVE que conecte Madrid con Lisboa todavía no llega a completarse? Bueno, yo creo que son dos cosas que no tienen mucho que ver. Cuando nosotros accedimos a la autonomía en el año 1983, se nos transfirieron 3.200 kilómetros de carreteras. No había un solo kilómetro en condiciones. No había una sola autovía. No había 4 vías, había solamente carreteras de 2 vías y la mayoría de ellas en un estado lamentable y ruinoso. Hoy, hace unos días, la Asociación Nacional de Carreteras, de Amigos de la Carretera, ha hecho un informe sobre todas las carreteras españolas y dice que Extremadura es la región que está mejor en carretera de toda España. Teniendo las mejores carreteras de toda España, teniendo varias autovías que cruzan nuestras fronteras de norte a sur y de este a oeste, nuestro producto industrial no ha mejorado en las
condiciones que se pensaba que iba a mejorar como consecuencia de la mejora de las comunicaciones. Si hubiera AVE, y yo soy defensor del AVE, si hubiera AVE, mejoraría el tráfico de personas, pero no mejoraría el tráfico de mercancías, no mejoraría la capacidad de invertir en nuestro territorio por parte de los de dentro y por parte de los de fuera. Por lo tanto, yo creo que el desarrollo industrial de una región no depende tanto de las comunicaciones que tienen. Por ejemplo, las dos industrias más importantes que ha habido en Extremadura y que hay en Extremadura, las dos estaban en Jerez de los Caballeros, que era un pueblo que estaba situado en el suroeste de nuestra región y no tenía una sola comunicación en condiciones. Por tanto, depende mucho de la capacidad que se quiera tener para intentar desarrollar un proyecto y llevarlo adelante. Y depende del discurso que se le quiera trasladar a nuestros jóvenes. Cuando llegamos a la autonomía, en el año 83, hacía 10 años solo que existía la Universidad de Extremadura. Hoy la Universidad de Extremadura tiene 25.000, 24.000 alumnos. Gradúa en licencia a muchos alumnos todos los años. Si el discurso es que se tiene usted que formar para marcharse de la región, terminarán los alumnos por marcharse de la región. Si el discurso fuera que estamos formando a la gente no para que se vaya, sino para que se quede, para vengarse del pasado desgraciado que tuvo esta región, seguramente la gente intentará hacer lo posible para encontrar un nicho que haga posible que la gente pueda desarrollar un producto industrial superior al que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, presidente. Raúl Molina Cano nos pregunta, ¿es el empoderamiento del municipalismo a través de políticas descentralizadas la solución para industrializar las zonas rurales? ¿Podrían los municipios rurales atenderse a sus propias necesidades y adaptarse a un verdadero cambio industrial y ecológico? Saludos desde la Lleida, la Cataluña vaciada. Vamos a ver, yo creo que cuando pensamos en industrialización, deberíamos pensar también en que la materia prima del siglo XXI no es ni el carbón, ni el acero, ni el petróleo. La materia prima del siglo XXI es la inteligencia. Y la inteligencia está repartida por igual entre todos los seres humanos. No importa si vives en Extremadura, en Cataluña, en Francia o en Andorra. La inteligencia nos corresponde a todos en unos niveles equiparables y parecidos. Ahora bien, si para desarrollar ese tipo de industria que tiene como materia prima la inteligencia, es necesario contar con unas redes en condiciones que haga posible que los proyectos que uno tenga se puedan llevar adelante desde el pueblo más pequeño de Extremadura al pueblo más pequeño de Chequia, no importa cuál. Entonces, habrá que intentar dotar, como he dicho anteriormente en mi intervención, de los mejores servicios educativos y sanitarios. No digo que todo el mundo vaya a tener un hospital en su pueblo, pero sí que tenga un hospital a 30 o 40 kilómetros de distancia como mucho. No digo que todo el mundo vaya a tener un instituto en su pueblo, pero sí que tenga un instituto a 15 a 20 minutos del pueblo donde vive cada uno de los alumnos. Si tienes unos servicios educativos y sanitarios en condiciones, si tienes una red en condiciones, si tienes internet, si tienes 5G, etcétera, habrá mucha gente que preferirá vivir en un entorno rural con esas posibilidades de desarrollo que en un entorno urbano. Es decir, hay que decirle a la gente de las zonas vacías de España que puede ser que siendo pobres se quieran ir a las zonas urbanas no para ser más ricos, sino para ser más pobres. Por lo tanto, hay cuidado con el discurso, cuidado con lo que se le dice a la gente, porque si un estudiante universitario entra en la Universidad de Extremadura y está oyendo constantemente que el futuro del joven es marcharse de Extremadura, terminará marchándose. Siempre he pensado por qué los políticos les dicen a los jóvenes que se tienen que marchar. Y siempre pregunto, ¿y tú por qué no te fuiste? ¿Será que ellos son más listos que el resto? Porque el político que dice eso en esta región es el que está aquí, no el que viene de fuera. Muy en línea con esta respuesta que ha dado, indica Francisco Javier Ferrera Correa que la fuga de cerebros ante la falta de oportunidades dificultará el desarrollo de Extremadura. ¿Cómo cree que se puede solucionar el desempleo de los menores de 30 años en Extremadura? Creo que lo he dicho anteriormente. Es decir, habrá que pensar cómo se busca uno un nicho en la región.
Es decir, uno no puede tener la misma actitud que tenía el abuelo del universitario que no tenía ningún tipo de estudio, que no hizo ni estudios primarios. ¿Qué es lo que hacía ese hombre? Ese hombre en un pueblo de Extremadura o de Castilla-La Mancha o de Castilla-León o de cualquier zona rural española se ponía en la plaza del pueblo, exhibía la fuerza de sus brazos y pedía que alguien le contratara. Hoy un universitario que sale con una graduación de la universidad no puede ponerse en la plaza del pueblo exhibiendo su cerebro y su inteligencia y su preparación diciendo quién me contrata. Lo lógico sería que de la universidad saliera la gente con el espíritu de que fueran ellos los que contrataran a los demás, a los que no tuvieron esas posibilidades, y no al contrario. A comprender que haya gente que esté todos los días diciendo, a mí me tiene que contratar a alguien. ¿Quién te va a contratar en un pueblo? El del PER, el parado, el ayuntamiento, para que tu padre diga que hay cada día más funcionarios. ¿Quién te va a contratar en el pueblo? Lo lógico sería que de la universidad se saliera con la idea de que los conocimientos que se adquieren son conocimientos que se adquieren para intentar darle valor a la región. Y darle valor a la región no es quedarse en la plaza esperando que alguien te contrate, sino intentar contratar tú a alguien que no tuvo las posibilidades que tú tuviste. Muchas gracias, presidente. Sonia Rojo Couce indica que seguimos siendo incapaces de renovar y cometemos los mismos errores en sectores como el sector turístico o de construcción, la industria del automóvil, y que la industria del automóvil debería haberse actualizado ya. Ha mencionado ya esto y este comentario llegaba en referencia, supongo, cuando estaba hablando de la transformación de los vehículos hacia los vehículos eléctricos. Dice, ¿no se podría haber aprovechado para invertir en Nissan? Haciendo referencia más al problema nacional, es la pregunta que hace de manera general. Y si quiere, por ir adelantando, le voy trasladando otra pregunta en referencia a los dos puntos que ha tocado como principales. Uno de ellos, dice Alessandra Nuciotti, ¿cuál piensa que serán las mayores limitaciones de la transición digital? ¿Europa podría llegar efectivamente a la imposición de una tasación digital? Tasación digital no sé exactamente a qué se refiere, ¿a un impuesto? A un impuesto, entiendo. Bien. Bueno, vamos a ver, en la pandemia, en los meses que llevamos, hemos visto algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la Nissan, que es una fábrica de coches, de fabricación de coches, anuncia que se va. Pero la agricultura no se va. Es decir, la España vacía ha llenado el frigorífico de la España llena y de la España vacía, por cierto. Entonces, cuidado con echar toda la carne en el asador industrial, olvidándose de otro asador, que es el agrícola, que ese no falla nunca. Ese no se ha ido. Ese se ha quedado aquí en España y es el que ha procurado llenarnos la nevera a todos los que estamos en las zonas rurales y los que están en las zonas urbanas. Por lo tanto, cuidado con en España hemos tenido también un problema de que el sector empresarial muchas veces no se ha renovado como consecuencia de las ayudas que desde los partidos, desde los gobiernos, desde los sindicatos se han estado demandando constantemente para aquella empresa o empresario que no ha sido capaz de competir en el mundo. Entonces, usted no ha sido capaz de competir, pues seguramente tendrá que cerrar. ¿Y quiénes son hoy las empresas más punteras del mundo? Casi todas son tecnológicas. Pues todas, en los 10 primeros, en la lista de Forbes, las 10 primeras personas que tienen más dinero del mundo, 8 tienen que ver con la tecnología de la digitalización. Uno tiene que ver con los perfumes y cosas de estas, y otro tiene que ver, me parece, con las inversiones, con fondos de inversiones. Por lo tanto, no pongamos toda la atención en producir industrialmente lo que otros ya producen más barato y vayamos a dotar de infraestructura, de tecnología digital, para que la gente pueda ser competitiva y puedan surgir empresas tecnológicas mundiales, cosa que está ocurriendo en Europa. Las grandes empresas, ¿dónde está Facebook? ¿Dónde está Twitter? ¿Dónde está Microsoft? ¿Dónde está Apple? Todas están en Estados Unidos. Aquí no tenemos, en Europa no tenemos ni una sola empresa tecnológica puntera, porque sencillamente seguimos sin darle valor a la tecnología y seguimos teniendo dificultades de poder tener comunicaciones en condiciones para poder hacer algo aceptable desde el punto de vista tecnológico. Y con respecto a la tasa tecnológica, yo creo que sí.
yo creo que habría que intentar que si nosotros estamos, por ejemplo, comprando constantemente en Amazon y no comprando en el tendero de la esquina, el tendero de la esquina paga sus impuestos en la sucursal de Hacienda de la provincia y, sin embargo, Amazon la mayoría de los impuestos los está pagando en territorios donde no hace el negocio, pero sí que tiene beneficios fiscales. Por lo tanto, yo creo que Europa debería intentar dar una respuesta unitaria, a pesar de que Estados Unidos o el presidente Trump sea enemigo contrario de ese tipo de tasa. Ojalá que si pierde las elecciones en noviembre haya un presidente nuevo que sea capaz de entender de que allí donde se hace el negocio hay que pagar el impuesto. Muchas gracias, presidente. Enrique Santiago Pajuelo nos pregunta si es sostenible evitar la despoblación y mantener este modelo actual de pueblos y grandes ciudades. ¿Sería más deseable, indica, un futuro con menos pueblos pequeños y menos grandes ciudades y más pequeñas ciudades que puedan adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos y caras estructuras como el 5G? Bueno, sí, eso yo creo que es el desideratum, lo mejor. Es decir, pueblos que sean manejables, que no sean macro núcleos urbanos de imposible manejo. Estamos pensando en Nueva York, en Pekín, en Tokio, etcétera, ciudades que son, yo creo, prácticamente ingobernables. Y estamos pensando también en pueblos de 15, 20, 30 habitantes, donde la vida, pues, languidece. Es verdad que habría que intentar ir a una cierta unión de pequeños municipios para formar municipios que sean capaces de atenderse por sí mismos a las necesidades fundamentales que tienen los ciudadanos diariamente, e ir a ciudades con un nivel aceptable que permita que la vida urbana no sea un tormento. Si observamos lo que ha pasado con el coronavirus en España, veremos que donde están las macrociudades es donde ha habido más contagios, donde están las zonas menos urbanas, más rurales, es donde menos contagio ha habido. Ahí tenemos un problema que es la consecuencia de la superpoblación. Muy bien, presidente. El Eduardo Rebollada Casado le pregunta o le indica, dado que estamos transformando los cultivos de secano en cultivos solares, ¿por qué, por ejemplo, no intentar que además de plantas termosolares con puestos de trabajo poco duraderos, haya industrias de componentes para esas plantas con puestos de trabajo más duraderos? Digamos que viene a ser como una especie de propuesta, ¿no? Que también es para lo que sirven estos chats en estas plataformas. Sí, bueno, yo recuerdo que la primera vez que yo me tuve que enfrentar con una empresa que quería instalar los aerogeneradores en Extremadura, el día que recibí a los accionistas de esa empresa, siendo yo presidente, leí por la mañana que los componentes de esos aerogeneradores se iban a fabricar en Bilbao. Entonces, cuando estuvieron hablándome de la ventaja que iba a suponer para nosotros tener aerogeneradores en Extremadura, le pregunté que dónde se fabricarían. Me dijeron que en Bilbao. Le dije que en el Monte Igueldo existe un aire fantástico y que pusieran allí los aerogeneradores, salvo que decidieran poner aquí también la fabricación de los componentes. Es decir, yo siempre he sido enemigo de que nosotros tengamos la bombona de butano y en otra casa se fría el huevo. Si tenemos la bombona, queremos también tener el huevo. Muy bien, creo que queda perfectamente contestada esa pregunta. Miguel Ángel González Pardo indica y dice, ¿no cree que dado el excedente en producción eléctrica en regiones como Extremadura u otras, sería inteligente no dejar en manos del mercado toda la producción, como usted apuntaba con otros sectores, y aprovechar esa transición en estos momentos? Bueno, tiempo hubo en el que la red eléctrica casi estaba en manos del Estado, ahora queda solamente la alta tensión. Yo creo que habría que intentar ir a conseguir que aquellas regiones que tengan un excedente eléctrico pudieran beneficiarse de ese excedente de alguna forma. No sé exactamente cuál podría ser para no romper el mercado, pero sí, si nosotros tenemos 8 veces la excedencia de la producción eléctrica en Extremadura, deberíamos sacar algún tipo de beneficio
de aportar 7 veces la energía que producimos en Extremadura. No sé muy bien la fórmula más fácil sería que la energía en Extremadura costara más barata. Lo que pasa es que eso lleva un camino muy peligroso, porque podrían otros decir, pues allí donde existe acero, que el acero sea más barato en la zona esa, y allí donde existe un aeropuerto, que las tarifas aeroportuarias sean más baratas para los que viven cerca del aeropuerto. En fin, llevaría una ruptura del mercado peligrosa. Pero sí, algo habría que intentar inventar para que pudiéramos beneficiarnos de tener ese excedente eléctrico que beneficia a otras partes de España y no trae ningún beneficio para Extremadura. Muchas gracias, presidente. Por parte del público veo que no hay más preguntas. No sé si mis compañeros han visto alguna a través de redes sociales. Mientras tanto, yo sí que quería hacerle una pregunta, porque sí que es verdad que ha apuntado desde el principio esas dos líneas, ¿no?, de trabajo, como son el Pacto Verde Europeo y la digitalización, como esas dos prioridades que realmente pueden ayudarnos a cohesionar más Europa. Son dos retos a los que nos tenemos que enfrentar. En medio de todo esto, y cuando se estaba precisamente poniendo en marcha esas políticas del desarrollo del Pacto Verde Europeo y la digitalización, nos llega esta pandemia y parece que toda la atención se distrae. Si bien yo, consciente de la situación, siguiendo las diferentes políticas, sé que la Unión Europea sigue funcionando en otras cuestiones, no solamente en el tema de la pandemia, pero creo que hay un riesgo que por culpa de esta pandemia, digamos, perdamos la atención de esas prioridades que se había marcado inicialmente una Unión Europea, una Comisión, respecto a unas políticas que iban a marcar ese futuro de Europa, y debido a esta pandemia podamos llegar a olvidarnos de esas prioridades. ¿Cómo cree que debería plantearse en ese difícil equilibrio de crisis, de retos a los que continuamente se está enfrentando Europa? Esto sin dejar de lado también otro gran reto en el que estamos ahora mismo inmersos, que no sabemos cómo se va a solucionar, que es la salida del Reino Unido, ¿no? Y no sabemos a qué tipo de acuerdo se llegará finalmente. No sé, Miguel, tú estás más en Bruselas que yo, pero yo creo que las políticas de cohesión, las políticas, los fondos estructurales, todos los fondos que había antes de la pandemia, siguen manteniéndose actualmente por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, esos fondos estarán disponibles con el reparto correspondiente que se acordara, o que se va a acordar. No sé si se ha hecho ya el plan 2021-2027, me parece, pero están en ello, ¿no? Bueno, pues ahí habrá los fondos estructurales clásicos de los que podrá beneficiarse las regiones en función de los criterios que establezca la Unión Europea. Y después, como bien ha apuntado el presidente del Gobierno, y por eso yo, sin haber hablado con él, he presentado una propuesta, un proyecto único de 22.000 millones de euros. Tenemos que intentar hacer lo posible para que esos 750.000 millones de euros, los cuales nos corresponden a España 140.000 millones, sean no solamente para regiones que tienen un turismo que se ha venido abajo, que tienen compañías aéreas que se han venido abajo, que tienen hoteles que se han venido abajo, que tienen fábricas de coches que se han venido abajo, y puedan venir también a regiones que, sin que se nos haya venido abajo casi nada, estaríamos en dificultades de poder acceder a las subvenciones o a los dineros como consecuencia de no presentar proyectos. Yo creo que tenemos que tener ahora, si quieren, la aventura de poder ir a Europa diciendo: esto entra dentro del proyecto de digitalización que ustedes tienen, entra dentro de la política de no vaciamiento de las regiones que ustedes tienen, y por lo tanto exigimos o queremos que se nos financie en una parte importante de nuestra inversión en un plazo de 10 años, que tampoco es que estamos pidiendo un disparate, estamos pidiendo el 65% de 22.000 millones para 10 años. Es decir, que es una cifra asumida por la Unión Europea. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues con esta última pregunta veo que no hay más preguntas a través del chat ni de redes sociales, con lo cual creo que podemos dar por concluida esta intervención. Además, en tiempo, le agradezco enormemente el haber sintetizado en tan poco tiempo como teníamos una pregunta tan compleja, ¿no?, como esos retos futuros de la cohesión desde la perspectiva regional a la internacional, una perspectiva que usted, gracias a la trayectoria que ha seguido desde la dirección, desde la presidencia de
de la Junta de Extremadura conoce muy bien, también la perspectiva europea por la relación que ha podido tener con el Comité de las Regiones y, como decía inicialmente cuando le presenté, su continuo análisis, reflexión que hace sobre las posibilidades de futuro, como ha manifestado muy bien en las diferentes ideas y posibilidades que ha dado, muchas de ellas ligadas a ese futuro que ya está ahí. Hace esta misma semana leíamos la implantación del 5G ya en algunas zonas a modo de prueba piloto en España. Vamos a ver cómo se desarrolla y si realmente es una tecnología que puede aprovecharse, porque, como decía, de poco sirve que tengamos la tecnología si luego esa tecnología no llega a zonas rurales y esa telemedicina a la que abogaba pues no puede realmente tener un efecto práctico en zonas rurales. Son muchas pistas las que nos ha dado, igualmente muchas ideas para reflexión. Agradecerle, presidente Ibarra, de nuevo su participación. Espero que pueda seguir algunas de las intervenciones que tendremos a lo largo de este curso y igualmente, como le he comentado al presidente González, sería estupendo volverla a tener pronto en Yuste y, bueno, si fuese con los dos al mismo tiempo en persona, pues sería sobre todo fantástico. Muchísimas gracias. No sé si tiene algo que decir ya para despedirse y si no, ya pasamos a la siguiente intervención. Nada, encantado. Y yo no soy de los que reniega de este formato. Como decía anteriormente, si yo hubiera tenido que estar hoy en Yuste, hubiera perdido el día entero. Hubiera tenido que viajar 245 o 75 kilómetros, que son 2 horas y media para allá, 2 horas y media para acá, y sin embargo, en un rato que no llega a la hora, he podido hacer lo que hubiera hecho yendo hasta allí. He podido estar esta mañana haciendo mi gimnasia, he podido ir a comprarme un libro que recomiendo, un Hister en la España vaciada, que es muy interesante. He podido pasear a mi perro, he podido comer, he podido descansar un ratito. Es decir, he podido hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer. La pregunta, Miguel Ángel, es, si ya sabemos hacer esto, ¿por qué no seguimos haciéndolo? Muchas gracias. Pues le aseguro que desde la Fundación Yuste nos vamos a aplicar para aprovechar al máximo estas tecnologías y para aprovechar al máximo, sobre todo, ese aprendizaje obligado que ha tenido el resto de la población, pues para hacer un mejor uso de estas tecnologías. Cerramos. Quería haber entrado con el tema que se está planteando en la educación, en la enseñanza. Es decir, la presencialidad es fundamental, dice la ministra, dicen todos los consejeros, dicen todos los políticos. Así que estamos obligando a la gente a ir a la escuela, pero cuando se trata de ir al centro de salud es por teléfono. Y sabemos hacer la enseñanza por la escuela online y no sabemos hacer las consultas médicas por teléfono todavía. Ahí queda eso. Pues muchísimas gracias, presidente.